Buenas noches con todos, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a ver la unidad 5 acerca del contrato dentro del curso de gestión de operaciones logísticas. Gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior que nos permite hacerles llegar conocimiento y experiencias a cada uno de ustedes. Muy bien, el día de hoy pues seguiremos con la unidad 5 acerca de qué consideraciones debemos tener para un contrato de operaciones logísticas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Como siempre, tener presente dentro de la cadena de suministro qué procesos y agentes intervienen, ¿correcto? Desde los proveedores, los fabricantes, las empresas logísticas propias, ya sea de transporte o de carga, así como también los operadores de almacenaje, las ventas que lo realiza la misma empresa, la facturación, la distribución y entrega como parte de los procesos que pueden brindar los operadores logísticos para entregar los productos finales al cliente. Entonces, haciendo esta aclaración acerca de la cadena de suministro, pues nosotros vamos a identificar precisamente las principales necesidades que nosotros debemos administrar dentro de un contrato. Pero primero que nada, tengamos en cuenta qué factores debemos considerar en un operador logístico. Ya se mencionó anteriormente, pero lo vamos a volver a recalcar. En principio, un operador logístico nos debe permitir incrementar la calidad de servicio, es decir, que nosotros debemos satisfacer en una mayor medida que si nosotros lo hiciéramos solos, pues el operador logístico debe aumentar esa satisfacción del producto, o sea, en la entrega hacia nuestros clientes gracias a su apoyo. También una disminución de costos es un factor que nosotros debemos considerar tener presente dentro de un operador logístico, que es uno de los factores muy importantes, como vimos el día de ayer, acerca de las consideraciones de costos, como también de otros servicios. Además, nos permite la reducción de stock. Tiene que reflejarse precisamente esa administración de los inventarios, ¿no? En tiempo real y minimizar precisamente nuestros stock, ya sea de producto terminado, como también, por supuesto, de nuestros insumos o materias primas. También permite una reducción de personal, ¿no? Administrativo, ya que no vamos a tener, pues, precisamente una supervisión estrictamente hablando o personal propio para ya sea el almacenaje o en todo caso la distribución, como vimos el día de ayer, ¿no? También que sea una empresa que sea flexible, es decir, como vimos también en la clase de ayer, que según el volumen que nosotros manejamos, ¿no? De venta de un producto determinado, pues permita acomodarse a la distribución de ese volumen, como también en el aspecto de costos, que nos dé esas facilidades o que permita precisamente reducir los costos. Por otro lado, también una reducción del riesgo de inversión, que involucra que, por ejemplo, si nosotros tenemos una mayor demanda o mayor expectativa de nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? El tema de tracking. Nuestros clientes quieren ver en tiempo real dónde está su pedido. Pues nosotros no tengamos que invertir, sino más bien nuestro operador logístico que nos brinde esa facilidad, ¿correcto? Que hoy en día sí ya es es parte del servicio de los operadores logísticos de distribución. También la obtención de mayor información, es decir, hacer en tiempo real la trazabilidad. Esto es muy importante, así como también la comunicación permanente, integrar los sistemas de información de la empresa con los sistemas de información del operador logístico, que tenga esa facilidad. También obtención de mejor calidad de información, es decir, pueden proveernos de dónde proceden normalmente eh, los pedidos, ¿no? Pueden llegar hasta ese punto, la ubicación de los pedidos, ¿no? Entonces ellos nos pueden brindar esa información, simplemente nosotros captamos el pedido e inmediatamente coordinamos su entrega, ¿no? También una productividad y nivel técnico.
cada vez más los operadores logísticos van incrementando su eficiencia y además pues reduciendo sus costos y facilitando mayores servicios tecnológicos. Incluso llegan a ofrecernos plataformas de venta, como es el caso de Amazon, ¿no? Amazon y otros operadores. Entonces, es importante estos factores a considerar para la elección de un operador logístico. Viendo todos estos aspectos, pues vamos a considerar ahora en qué consiste o qué es un contrato de operaciones logísticas, ¿no? En principio, un contrato de operaciones logísticas, primero que nada, es un documento de carácter legal, es decir, tiene una validez a nivel nacional e internacional, por supuesto, donde se establecen las responsabilidades de ambas partes, el contratante y el contratado, el operador logístico y la empresa, ¿correcto? Indica también el ámbito del servicio, ya sea que es el transporte, almacenaje, mantenimiento u otros servicios, ¿no? Que podrían competir dentro de nuestras necesidades, donde también se incluyen métricas o indicadores para medir el nivel de servicio. Establece factores de productividad, es decir, que si mejora su desempeño o entrega un mayor volumen, pues en menor tiempo hay la posibilidad, ¿no? Según los acuerdos, que se pueda compensar, ¿no? Porque mientras más pronto entregamos a nuestros clientes, entonces nuestros clientes van a sentirse más satisfechos y eso para nosotros sí es rentabilidad inmediata. Se indica también el tiempo de duración del contrato, las contraprestaciones y la finalización del mismo. En concreto, pues no hay un modelo estrictamente hablando acerca de cómo es un contrato de operaciones logísticas, un contrato de outsourcing, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos que no debemos dejar de pasar desapercibido y que lo veremos a continuación. ¿Cuál es la importancia de un contrato? Pues establece en principio las condiciones de trabajo, es decir, bajo qué consideraciones se va a realizar los despachos, las entregas de los pedidos, por ejemplo, las condiciones de almacenaje, ¿no? Y en qué condiciones incluso se van a realizar los pagos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener presente, porque eso es importante un contrato, ¿no? Permite también la seguridad legal y contractual, o sea, dar un respaldo jurídico finalmente a una relación, ¿correcto? Y también evita malos entendidos y gastos innecesarios, es decir, se ponen claro las condiciones, como se dijo, de trabajo, y de esa manera, pues no estamos sobreentendiendo las cosas o esperando que el otro haga más actividades que nosotros consideramos básicas, pero que no están escritas, que evita que se haya indicado por otro medio, que no sea totalmente escrito, ¿no? Y validado precisamente ante nuestras autoridades, ¿no? Y de esa manera, pues, evitamos gastos innecesarios de litigios u otros, digamos, confrontaciones innecesarias, ¿no? Por otro lado, también es importante porque permite también negociar mejores condiciones, ya sea para el contratante, o sea, la empresa, o para el operador logístico. A futuro nos pueden mostrar el operador logístico otras prestaciones, ¿no? Adicionales a lo que ya estaba pactada y por tanto, pues también poder ganar por su lado un poco más. Y si a la empresa también le beneficia, pues por supuesto, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema. Y eso es muy importante porque los servicios de los operadores logísticos cuestan y tienen que ser valorados. Y de esa manera, precisamente, es la importancia que tiene un contrato con los operadores logísticos. Muy bien, entonces vamos a ver ahora en qué consiste, cuál es el contenido de los contratos, por lo menos básicos, de los contratos de operaciones logísticas. Primero que nada, establece la colaboración de las partes. Ese es un punto importante, ¿no? También, ¿en qué consiste el servicio logístico? Ya vamos a ver precisamente el detalle de estos puntos. Establece las obligaciones del operador logístico. También establece las obligaciones del usuario.
estos 4 puntos iniciales, pues nos dan ya una clara, un claro panorama acerca de lo que se espera de este contrato, ¿no? Lo que se espera de las prestaciones del servicio del operador logístico. Por otro lado, también establece el ámbito de acción o alcance del contrato. También está estipulado la exclusividad del contrato, ¿no? La confidencialidad, el aspecto de inspección y control, ya vamos a ver, así como también la propiedad de las mercancías, a quién pertenecen las mercancías, la cesión y subcontratación, en caso de, ya vamos a explicar, qué personal debemos contar dentro del servicio, los indicadores, por supuesto, del servicio, ¿no? Así como también las penalidades, la responsabilidad civil y en qué condiciones se deben dar la terminación del contrato. Todos estos aspectos son básicos dentro de un contrato a la firma con el operador logístico. Hay que tener presente estos puntos. Si bien es cierto, no vamos a ver los términos legales estrictamente hablando, es por supuesto que tiene que indicarse la razón social tanto del contratante como del contratado, ¿no? Las definiciones de ambas partes, como también la dirección y la razón social, RUC y otros datos muy importantes como son el apoderado. Sin embargo, acá vamos a ver netamente aspectos logísticos que son cruciales dentro del contrato. Muy bien, entonces vamos a explicar a qué se refiere la colaboración de las partes. En principio, tiene que estipularse dentro del contrato que va a haber un apoyo mutuo, que el operador logístico finalmente se convierte, ¿no?, como especie de un socio estratégico para nuestra organización. Y de esa manera, pues permite tener a un aliado y no tener simplemente a una empresa que va a venir y recoger nuestros artículos. Entonces es muy importante que el apoyo mutuo tiene que estar muy bien reflejado. Eso involucra, por supuesto, que en caso algo no esté escrito estrictamente hablando en el contrato, pues podemos nosotros coordinar abiertamente acerca de brindar la información necesaria, ¿no? Y también tiene que estar estipulado el precio del servicio, ¿no?, dentro de este acuerdo. Es muy, muy importante. De esa manera, pues, existe una relación cordial y sobre todo una relación que permite la apertura y la coordinación permanente entre la empresa y el operador logístico, ¿correcto? Por otro lado, cuando hablamos en este aspecto, ¿no?, del apoyo mutuo, tenemos que considerar, pues, desde la recepción, ¿no?, para que pueda ingresar el operador logístico a nuestras instalaciones, la debida coordinación, establecer con quién va a coordinar, establecer los documentos y otros detalles importantes. Y si algo no está escrito, siempre tener a una persona de contacto y de coordinación, ¿correcto? Luego, el servicio logístico tiene que estar muy claro, ¿no?, acerca de qué procesos vamos a realizar con ellos, es decir, qué es lo que nosotros vamos a subcontratar. Tiene que estar indicado la infraestructura que requerimos, ¿no? Por ejemplo, ya sea almacenes, camiones de determinado tonelaje, como se habló ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer explicamos precisamente esas consideraciones del servicio, ¿no? De la tecnología, ¿qué tecnología requerimos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos mantener una continua y estrecha relación entre el sistema de información del operador logístico y nuestra empresa, o que nos permitan ingresar a su sistema de información, lógicamente salvaguardando sus intereses, pero considerando nuestras necesidades, ¿no? Los tiempos de proceso, es decir, los tiempos de entrega, de distribución, de almacenamiento, ¿correcto? Y las condiciones del servicio, como indicamos, ¿no? Que debe ser un personal debidamente uniformado, ¿no?, que tenga, hoy en día, ahora hablamos también de la bioseguridad, que porte pues sus accesorios o instrumentos de bioseguridad, como por ejemplo pues el tema de la careta facial,
la mascarilla y otras consideraciones importantes que son parte de las condiciones del servicio. Que el personal de entrega, por ejemplo, si vamos a considerar distribución también, por ejemplo, vamos a ver acá los modelos que vimos el día de ayer, ¿no? Si vamos a subcontratar la distribución, ¿no? Pues que tenga un personal debidamente uniformado, debidamente identificado, ¿correcto? Que esté debidamente aseado, ¿no? Y que cumpla un protocolo, por no decir un speech incluso al momento de la entrega. Todos esos aspectos son parte de las condiciones del servicio que debemos especificar y que incluso se establecen procedimientos de trabajo, ¿correcto? Si nuestro operador logístico también va a hacer el transporte de los productos hacia nuestros almacenes, si nosotros subcontratamos, por supuesto, a un fabricante externo, entonces también la debida operatividad, ¿no? Acá también establecer los procedimientos de trabajo necesarios para que no haya ninguna duda acerca de cómo realizar tanto la recepción de nuestra mercadería como el transporte, el almacenaje, ¿no? O la entrega de los productos para también hacer su debida distribución y recepción. Y si estamos en el modelo 3, todos estos aspectos deben ser también considerados, incluso las condiciones de almacenaje, ¿no? Todos estos detalles explicados debidamente, precisamente en un procedimiento de trabajo que es parte de las condiciones del servicio, ¿correcto? Es muy importante, por eso, indicar qué procesos vamos a subcontratar o que nos va a brindar el operador logístico dentro del servicio logístico, ¿no? Distribución, transporte y distribución, transporte, almacenaje y distribución, ¿cuál de ellos? Y estos procesos finalmente se van a reflejar, ¿no? En el siguiente punto donde hablamos precisamente de las obligaciones del operador logístico. Entonces es muy importante tener presente, ¿no? Hoy en día está muy exigido la conexión, la interactividad de nuestro cliente acerca del seguimiento de su pedido. Y no solamente el cliente final, también nosotros como empresa, también querer saber en dónde se encuentra nuestros productos, nuestro stock, qué nivel se tiene, y por ello la tecnología es muy importante. Por tanto, los sistemas de información es uno de los requisitos fundamentales que debemos contemplar en nuestro servicio logístico. Por supuesto, los tiempos de proceso son importantísimos, ¿correcto? Por ejemplo, si vamos a indicar que vamos a entregar nuestros productos en distribución máximo 48 horas, pues eso se debe respetar, no más de 48 horas, y si lo entrega en promedio 24 horas, pues excelente, ¿no? Premiarlo en todo caso. Muy bien, entonces, como siguiente punto, pues las obligaciones del operador logístico. Y acá nos vamos a detener para entender cuáles son esas obligaciones, ¿no? Que está muy relacionado a qué actividades debe realizar. Pues tenemos, por ejemplo, la recepción del producto o la materia prima, el transporte de la materia prima o el producto, el almacenaje, ¿no? El almacenaje que también lo va a brindar. O sea, podemos subcontratar también. El control de stock y los reportes. Este control de stock tiene que ser, en caso pues lo contratemos como parte del almacenaje, de manera continua, ¿no? Esta facilidad nos va a permitir precisamente entender, saber cuál es la demanda que está teniendo nuestros productos en tiempo real, ¿no? Para que de esa manera nosotros estemos también coordinando con nuestros proveedores como empresa contratante. Entonces, este servicio o esta actividad que va a realizar como parte de las obligaciones, ¿no?, de nuestro operador logístico tiene que estar muy claro, ¿no?, muy detallado, es decir, escrito para que no se sobreentienda que es parte del almacenaje, ¿correcto? Porque cuando hablamos de almacenaje estamos hablando básicamente de la infraestructura y las condiciones
de cómo se debe guardar nuestros productos o insumos, en caso estemos también almacenando nuestros insumos externamente, ¿no? También la preparación de los pedidos, el picking, ¿no? O sea, es decir, los productos que van a ser despachados finalmente al cliente tienen que estar debidamente rotulados, encajados, envasados, ¿no? Y además identificados. Esto es muy importante también, sí que va a ser parte si el almacenaje va a ser parte del servicio que nos va a brindar el operador logístico. Muy bien claro esto, ¿no? Y finalmente, la distribución, y no solo la distribución y entrega al cliente, sino también puede haber devoluciones, es decir, logística inversa. Normalmente, cuando ya hacemos productos pequeños o puede ser grandes de entrega a los clientes de forma de delivery, hay la posibilidad que nuestros clientes nos hagan devoluciones. Entonces, eso también tiene que estar muy bien especificado. No podemos, de preferencia, no utilizar dos empresas, ¿no? Una para entrega y otra para devolución. No, no, eso no es recomendable, ¿correcto? Entonces, es importante establecer qué es lo que va a hacer el operador logístico estrictamente hablando, no solamente como proceso, sino como actividad, ¿correcto? Dentro de cada proceso. Entonces, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Vemos si en caso de operaciones internacionales, si va a ser parte también del transporte, ¿no? Si va a ser parte de la entrega de la mercadería, si va a ser también las funciones de carga, ¿no? Si va a ser las funciones de embalado, ¿no? Si va a ser las funciones de entrega al cliente final, si va a ser las funciones de almacenamiento, y como indicamos el control de stock y picking, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que estar muy bien definidos como parte de las obligaciones del operador logístico. Muy bien detallado, porque si no lo hacemos, entonces va a haber problemas, ¿no? Como indicamos, eh, o sea, queremos evitar problemas para no estar entrando a un punto de que tenemos que corregir precios en todo caso. No, pero eso no estuvo considerado en el precio, etcétera. Entonces, por eso es importante definir bien el proceso, la ruta que va a seguir nuestro operador logístico dentro de nuestra cadena de suministro, ¿correcto? Y por ello es importantísimo especificarlo dentro del contrato. Entonces, acá vemos finalmente que el cliente ya recibe su pedido. Acá vemos que se hace la operación de paletizado. Acá vemos la operación de almacenamiento y también, por supuesto, de picking. Y acá está la empresa, ¿no? Que está coordinando constantemente y viendo en tiempo real su nivel de stock. Entonces, como el stock ya no está dentro de su jurisdicción, suponiendo que ha contratado el almacenaje, entonces los sistemas de información, tanto del operador logístico como de la empresa, tienen que estar conectados. Y si no están conectados, por lo menos que nos permite el acceso de manera permanente, para que de esa manera nosotros tomemos acción de manera oportuna, inmediata y sobre todo, ¿no? Eficiente y eficazmente, para estar haciendo nuestros pedidos de reposición, ¿no? O sea, seguir alimentando nuestros stock para que no haya una rotura de lo que se denomina romper el stock, ¿no? El nivel de stock que no se rompa para que no perdamos dinero, en otras palabras, ¿no? Entonces, estas obligaciones tienen que estar muy bien claras. Vas a hacer recepción, transporte, almacenaje, control de stock, preparación de pedidos, picking, vas a hacer distribución y devoluciones, ¿no? O sea, vas a hacer logística inversa, es decir, vas a recoger producto de los clientes que no están conformes, ¿no? Lógicamente que los precios de de las devoluciones van a ser, digamos, más económicas, ¿no? Porque va a estar dentro de su ruta en todo caso. Entonces, estas operaciones o actividades tienen que estar muy claras por parte del operador logístico. ¿Cuáles son sus obligaciones? También las obligaciones del usuario, principalmente, ¿cuál es el sistema de pago? ¿No? Es decir, vamos a pagar de manera fija, vamos a pagar de manera variable, va a ser un mixto o va a ser abierto, es decir, si no está debidamente definido, entonces se hará una cotización, en otras palabras.
Entonces, eso tiene que estar también muy claro, cómo es que el usuario va a hacer el pago y el plan de pagos, por supuesto, ¿no? Tiene que estar muy bien definido como parte de las obligaciones del usuario. Muy aparte, por supuesto, de proveer de información a nuestro operador logístico acerca de nuestros planes a futuro, que es también muy importante. De esa manera, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente acerca de la expectativa o la recompensa del operador logístico. Por eso que hay que establecer esto muy claro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a pagar por cada viaje o por cada unidad entregada o por kilometraje recorrido, ¿cómo vamos a pagar? ¿Correcto? Eso tiene que estar muy bien claro, ¿no? Vamos a establecer esas condiciones muy importantes para que no haya ninguna duda acerca del sistema de pago, ¿no? Es común, por ejemplo, pagar por cada pedido de entrega de pizzas, por ejemplo, ¿no? Pero establecer un rango, ¿no? Bajo un rango de pedidos entregados, pues se mantendrá un precio determinado por cada entrega. Pero si pasa ya de un rango, ese precio puede disminuir, ¿no? O sea, esas cosas tienen que estar muy bien acordadas como parte de las obligaciones del usuario o de la empresa contratante. Y de esa manera, pues, poder estimular también a nuestro operador logístico, ¿correcto? También el ámbito, ¿no? O el alcance tiene que estar muy claro qué productos va a transportar o almacenar o entregar nuestro operador logístico. Eso es crucial porque en base a qué productos estamos estableciendo que se va a entregar, pues nuestro operador logístico también se organiza y establece precisamente su flota de trabajo, su flota de transporte, ¿no? Nosotros no vamos a quererle pedir, oye, llévame una carga perecible en un camión que normalmente es de carga seca y que además, ¿no? Lleva otros productos que pueden ser contaminantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer qué productos de arranque tenemos que indicarle, ¿no? Y eso se respeta. También los puntos de recojo, es decir, dónde va a recoger la mercadería, la dirección exacta, es decir, la ubicación geográfica muy clara de los puntos de recojo, ¿no? Para que no tenga ningún inconveniente nuestro operador logístico en el momento de su operación y por tanto apoyo logístico, ¿no? De esa manera estamos estableciendo correctamente el alcance de su trabajo. Va a recoger estos productos en estos lugares, ¿no? Y en caso exista también la distribución, pues vamos a establecer que va a ser los puntos de entrega en un área geográfica. Eso tiene que estar muy, muy claro, ¿no? Si vamos a entregar zapatos, bueno, en el distrito, por ejemplo, ¿no? Del INSE, en el distrito de Surco, es decir, en Lima metropolitana. Entonces, nuestro operador logístico nos va a indicar, pues, ciertos precios, ciertas condiciones, ciertas facilidades incluso, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, tiene que estar esto establecido en el ámbito de trabajo, ¿no? Y por supuesto, pues, indicar los lugares donde va a recoger el producto final. Pero también esto se puede establecer también para la logística de abastecimiento, ¿no? Donde se establece precisamente de dónde va a recoger la materia prima o los insumos y finalmente a qué planta o lugar lo va a llevar. Entonces, estos puntos tienen que estar muy bien claros. Decir exactamente dónde se recoge o en qué ámbito se entrega y qué productos va a manipular. Muy bien. También el aspecto de exclusividad tiene que estar muy claro. No estamos indicando que solamente a nosotros nos va a entender, nos va a atender, pero tiene que estar claro, por ejemplo, si va a ser en base a productos, en base, si nos va a atender solo a nosotros
o si nosotros solamente vamos a contratar con un operador logístico. Eso tiene que estar muy claro. Incluso, ¿no?, en qué área geográfica vamos a trabajar con él, porque podríamos también trabajar exclusivamente en otra área geográfica con otro operador logístico, ya sea porque no tiene el alcance suficiente o porque por cuestiones estratégicas consideramos trabajar en un área geográfica con un operador logístico. Entonces, estos detalles tienen que estar muy bien explicados, ¿no? Si va a haber esa exclusividad por productos, es decir, si va a transportar un producto, no puede transportar otros productos. Vamos a ponerle esa condición. Eso hay que tener claro. Si nosotros, por ejemplo, ¿no?, vamos a indicar solamente nos va a atender a nosotros, entonces hay que tener cuidado porque eso involucra más costo para la empresa, ¿correcto? Normalmente los operadores logísticos atienden a un sinnúmero de empresas, pero hay que tener cuidado si en el momento de transporte del producto solamente determinados productos tienen que ser transportados solo ellos o no, ¿correcto? Y el ámbito geográfico. A eso nos referimos con exclusividad, ¿no? Esto es como un ejemplo, puede ser territorial o puede ser también de productos, ¿no? Muy, muy importante. La confidencialidad tiene que estar establecida, ¿no? No podemos permitir que nuestro operador logístico esté divulgando información crítica, precisa y sobre todo eh, nuestros avances tecnológicos a otras empresas. No podemos permitir que existe ese filtro, ¿no? Entonces, por eso indicamos que la confidencialidad tiene que ver con no facilitar información o conocimiento de infraestructura o qué productos está distribuyendo a través de ese operador logístico a otras empresas, que pueden ser propia competencia o no necesariamente propia competencia, pero pueden tener ciertos intereses que finalmente pueden disminuir nuestra rentabilidad y por tanto nuestra sostenibilidad en el futuro, ¿no? Entonces, esto es muy importante considerar la confidencialidad. Todo esto lo estamos viendo como aspectos generales importantes, ¿no? Porque dependiendo de la empresa, precisamente, ¿no?, del tipo de producto, del tipo de procesos que conlleve, ¿no?, pues vamos a indicar estrictamente ese nivel de confidencialidad, pero hay que establecer y considerar estos puntos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que distribuye artículos de tocador, ¿no? O sea, maquillaje, por decir, pues no puede estar informando qué volumen, qué productos está distribuyendo esta empresa, ¿no?, a otras empresas, ¿no? Eh, Eso no está bien porque de esa manera pues no está haciendo, mejor dicho, no está resguardando nuestros intereses. Pues si lo va a conseguir, que no lo consiga por nuestro operador logístico, en otras palabras, ¿no? Eso es muy importante considerar. Por otro lado, el aspecto de inspección y control. Pues a nosotros nos interesa validar, constatar que nuestro nivel de stock es el que nos dice el sistema, ¿no? Una revisión periódica, es decir, hacer una auditoría al centro logístico o de transporte. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque normalmente por un tema también de confidencialidad, las empresas logísticas o los operadores logísticos no permiten un libre acceso a sus almacenes para que pues no se desarrolle, en otras palabras, ese tipo de espionaje finalmente, porque los operadores logísticos pues normalmente manejan la mercadería de otras empresas. Entonces es un tema de acordar debidamente bajo qué condiciones nosotros vamos a hacer la inspección y control, ¿no? Entonces eso se refleja finalmente en qué documentación van a emitir ellos para que sustenten finalmente que su sistema está acorde con los inventarios físicos o incluso, ¿no?, las condiciones de su transporte.
Entonces, acá hay que definir muy bien cuál va a ser ese personal de contacto, el personal que va a hacer esa inspección y control y que precisamente permita una adecuada coordinación con el operador logístico. Es entendible que los operadores logísticos no nos permitan un acceso completo a sus áreas de trabajo, también por su propia, eh, para mantener la confidencialidad, ¿no? Así como nos la mantienen para nosotros. Sin embargo, ellos pueden organizar en un lugar determinado pues, nuestros productos y de esa manera pues solo tener acceso parcial a sus áreas de operaciones. Por eso es importante establecer cómo se van a realizar las auditorías a nuestro operador logístico. También establecer en el contrato la propiedad de las mercancías, ¿no? Establecer en el contrato e indicar las mercancías pertenecen a tal usuario, ¿no? No son, no son de traslado o no son de propiedad del operador logístico una vez que están siendo transportadas o que están en sus áreas de almacén. No pertenecen al operador logístico, siempre pertenecen a la empresa usuaria. Eso ponerlo totalmente escrito y claro en el contrato, para que de esa manera, en caso de haya una eventualidad con el operador logístico, pues nuestra mercadería no sea incautada, ¿correcto? Porque establecer ese punto es muy importante. Imagínense que por X motivos, pues nuestro camión, ¿no? El camión de nuestro operador logístico sufre un accidente. Entonces, toda la mercadería tiene que irse y resguardarse, ¿no? Por un tema de procedimientos. Entonces, acá se pone de arranque y de claro, ¿no? Que la mercadería no le pertenece al operador logístico, sino más bien a la empresa usuaria y que puede disponer de ella, ¿no? Que no tiene nada que ver, en otras palabras, con el incidente estrictamente hablando. Entonces, por eso es que es muy importante salvaguardar estos términos, estas condiciones, para que precisamente, como dicen, nos curamos en salud, ¿correcto? No esperar a que sucedan las cosas para establecer estas condiciones, ¿no? Por otro lado, también, en caso se da la cesión y subcontratación, ¿no? Ya sea por exceso o defecto de recursos o capacidad de el operador logístico o por fuerza mayor, no pueda realizar la operación de manera completa e integral y tenga que solicitar a otro operador logístico que lo apoye. Entonces, estos puntos tienen que estar muy claros, ¿no? Si le vamos a permitir o no lo vamos a permitir, o bajo qué condiciones le vamos a permitir hacer una subcontratación. Es decir, finalmente, la distribución de nuestra mercadería o el recojo de nuestra mercadería o el almacenamiento de nuestra mercadería u otros servicios adicionales van a estar realizados por otra empresa bajo la supervisión precisamente de nuestro operador logístico. Entonces, eso hay que poner claro, ¿no? En el contrato para que no haya ninguna duda o divergencia en su momento acerca del servicio que nos va a prestar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en esa pandemia, eh, normalmente los productos se entregan, ¿no? Se entregan en 48 horas máximo, ¿no? O 72 horas en todo caso, ¿no? Pero en esa pandemia, pues ni siquiera en un mes se han podido entregar los productos. Entonces, era momento que precisamente los operadores logísticos tenían que haber subcontratado, pues, a otras empresas logísticas para la distribución. Pero eso tiene que estar debidamente estipulado. Por eso indicamos, ¿no? O por exceso o defecto de recursos, ¿no? De capacidad, mejor dicho, o fuerza mayor, que en este caso se ha dado, ¿no? Por la pandemia. Una, una demanda exponencial de entrega de productos a domicilio, que nunca se había visto, nunca se dio, pero por eso se dieron estos tiempos de entrega, incluso hasta en 2 meses los pedidos, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo muy claro, ¿no?
para que no haya las sanciones que finalmente dio Indecopi en su momento por el incumplimiento de las condiciones de servicio, ¿no? Entonces, es muy importante establecer la cesión y su contratación de los servicios en caso de, como indicamos, ¿no? También el personal. ¿Qué personal va a estar manipulando, distribuyendo, ¿no?, nuestro producto, almacenando incluso, ¿no? Entonces hay que establecer qué nivel de profesión, nivel técnico deben tener, qué experiencia, ¿no?, qué nivel de capacitación o competencia, y por supuesto, ¿no?, el cumplimiento de las leyes laborales que tienen que estar indicadas, ¿no? Que nosotros no subcontratamos a una empresa para que finalmente explote a otras personas o empresas incluso, ¿no? Sino más bien salvaguardamos que se den en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, esto tiene que estar muy bien escrito o estipulado, o por lo menos claro, en el contrato, ¿no? Para que de esa manera no haya ninguna malentendido por parte de nuestros clientes, sobre todo, porque los clientes también quieren asegurarse que al adquirir un producto están cumpliendo también con las condiciones laborales, y además que ya tiene personal debidamente orientado, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos de subcontratar los servicios de mantenimiento, ¿no? Lógicamente tiene que ser un profesional con experiencia, un profesional ya sea del ámbito mecánico o eléctrico, ¿no?, dependiendo qué nivel de servicio queremos, ¿no? O en todo caso, si no va a ser un mantenimiento integral, pues lógicamente tienen que venir pues ingenieros o en el ámbito mecánico, en el ámbito eléctrico, electrónico, dependiendo de nuestra infraestructura, pero que con experiencia, ¿no? No estamos invitando a que vengan a practicar a nuestra empresa, ¿no?, sino con experiencia, y que tengan esas competencias o nivel de capacitación necesario para desempeñar adecuadamente su trabajo. Si estamos hablando ahora que nos va a administrar nuestros stocks, entonces pues tener un personal competente, ¿no?, para esa administración. Entonces acá ya estamos hablando, por ejemplo, de ingenieros o administradores, pero con la experiencia y competencia necesarias, ¿no? Es decir, que conozcan de procesos logísticos y que tengan esa experiencia mínima, en todo caso indicaremos, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, cumplan con las leyes laborales. Por ejemplo, ¿no?, como son actividades de transporte, almacenamiento y distribución, son actividades de riesgo crítico, por tanto, por lo menos con su SCTR, ¿no?, su seguro contra accidentes o trabajos de riesgo se denomina. Entonces, esto es muy importante tener muy en claro cuando nosotros establezcamos el contrato con nuestro operador logístico. Como vemos, estamos hablando de aspectos netamente logísticos, no estamos hablando de aspectos jurídicos. Estos aspectos logísticos tienen que estar contemplados luego en el contrato, considerando los aspectos jurídicos, por supuesto, ¿no? También, por supuesto, establecer los indicadores del servicio, ¿no? Definir los KPIs, ¿no?, y las metas para que indiquemos cuál es el nivel mínimo que nosotros esperamos dentro del desempeño de nuestro operador logístico. Por ejemplo, ¿no?, tiempos de entrega, entregas efectivas, ¿no? O sea, no es suficiente con que digan hemos ido y no hemos podido entregar, ¿no? O sea, que tengan la debida, ¿no?, oportunidad y exigencia en el lugar para poder hacer la entrega, ¿no?, del producto. Por eso llamamos entregas efectivas, ¿no?, de los despachos, así como también el nivel de satisfacción de nuestros clientes, es decir, hacer encuestas y que nuestro cliente está satisfecho con la entrega del producto, con el servicio que le han brindado en la entrega del producto, ¿no? Estos aspectos tienen que ser debidamente especificados y a su vez medidos, para que de esa manera pues podamos hacer las debidas coordinaciones de pago, porque si no se ha hecho en un nivel determinado, ¿no?,
de tiempo de entrega, o no se ha hecho una entrega efectiva, o no se tiene un nivel de satisfacción de nuestros clientes mínimo, pues ese pedido, en otras palabras, no es totalmente satisfactorio y por tanto sufre una penalidad, es decir, no se va a pagar o se paga un porcentaje, etcétera, ¿no? Porque en realidad nosotros cobramos por entregas efectivas, ¿correcto? Porque imagínense que nuestro producto esté viajando constantemente, no, pues no nos va a permitir ese nivel de satisfacción que esperamos de nuestros clientes para que nos hagan más recompras, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes tenerlos claros para que de esa manera, precisamente, esté totalmente claro en el momento del contrato, cómo es que se va a medir al operador logístico. Por otro lado, como indicamos, establecer precisamente en base al nivel de desempeño las penalidades. Y entiéndase que las penalidades normalmente son económicas, pero también son disuasivas, es decir, evitan que nuestro operador logístico se relaje o considere que es poco importante el cumplimiento de las metas, porque nosotros en base a las metas es que nosotros vamos a tener una rentabilidad también como empresa usuaria, ¿no? Entonces, estas penalidades son económicas y disuasivas. Tiene que estipularse determinando un rango precisamente, ¿no? Si está en un rango el desempeño, pues no habrá penalidades. Si está en otro rango, digamos, deficiente, entonces sí habrá penalidades. Entonces, eso lo tiene que tener claro. No solamente el rango de desempeño bajo la cual ya no estamos conformes, sino cuál va a ser esa penalidad. Por ejemplo, si nosotros establecemos que una entrega, el nivel de satisfacción de un cliente ha sido el 80% y establecemos que tiene que ser mínimo 90% para pagarlo, entonces eso tiene que estar claro para el operador logístico. Tiene que ser una entrega adecuada, ¿no? Y eso lo tenemos que explicar adecuadamente, ¿no? Debidamente, pues, al operador logístico. De esa manera, él también se preocupa, no solamente como empresa, sino también como con su personal, los comprometen y que de esa manera pueda hacerse efectiva las entregas y sobre todo, ¿no? Tener a nuestros clientes satisfechos. Pero si nuestro operador logístico no se preocupa por ello, lo va a ver reflejado, ¿no? Lo va a ver reflejado en las penalidades, ¿no? Y la idea es que nuestro operador logístico no tenga penalidades, sino muy por el contrario, ¿no? Permanentemente esté, pues, teniendo un buen indicador, ¿no? De entregas efectivas, de tiempos de entrega no mayores a lo establecido, y de esa manera, pues, seguir cobrando. Sobre todo eso se va a ver, pues, precisamente en el plan de pagos, ¿no? En la ejecución del plan de pagos, ¿correcto? Por otro lado, y también no menos importante, establecer la responsabilidad civil. ¿Y a qué nos referimos en esto? En caso de accidente, ya sea en el trayecto del transporte o en recojo o entrega de los productos, pues tener claro quién va a asumir esa responsabilidad. Normalmente, pues, nuestro operador logístico. Pero hay que asegurarnos que deben tener un seguro, ¿no? Y no solamente para el personal, sino también para nuestra mercadería, ¿no? Nuestra mercadería tiene que estar asegurada para que de esa forma nosotros también tengamos un respaldo, ¿correcto? Entonces nosotros debemos estipular qué tipo de seguro debe considerar el contrato de operaciones logísticas. Y finalmente, pues indicar en qué dependencia judicial, pues en caso de haya controversias, se ventilarán pues las diferencias, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente, porque no estamos exonerados de que ocurra un accidente ya sea a nuestra empresa o al operador logístico. Entonces, este punto nos sirve de salvaguarda para que no haya ninguna duda, ¿no? Acerca de la continuidad de nuestro negocio, porque este aspecto tiene que estar garantizado precisamente por el operador logístico, ¿correcto? Por otro lado, finalmente, considerar la terminación de contrato. ¿Cuáles son las causales de terminación? ¿Y qué derechos y obligaciones se establecen para las partes?
tanto para la empresa contratista como para el operador logístico contratado. Entonces, las causales de determinación, pues la indicaremos debidamente según, pues, la naturaleza del producto, la naturaleza del negocio, un conjunto, digamos, de incidentes o repeticiones de incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si nuestro operador logístico no entrega a tiempo en más de 50% de los pedidos, ¿no? Ya es pésimo, ¿no? Y esto se prolonga por más de 2 o 3 meses, pues establecer esas consideraciones para que no esperemos pues 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? De poder finiquitar un contrato con un operador que finalmente no va a tener, en otras palabras, la voluntad de querer trabajar adecuadamente con nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos trasladar el prejuicio a nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos que salvaguardar más bien que los niveles de operación y seguridad estén debidamente garantizadas y realizadas. Y es por eso que tenemos que establecer las causales de determinación. Pueden ser muy genéricas, pero por lo menos tenemos que indicarlas, ¿no? Así como también los derechos y obligaciones de las partes, porque recuerden que el operador logístico también puede hacer inversiones en base al tiempo de contrato y además, ¿no? El volumen que se espera transportar o manejar con ellos. Entonces, en caso hagan una inversión en activos que finalmente nos puede importar, pues indicar eso, ¿no? Que nosotros seríamos las primeras personas o la primera empresa en poder adquirir esos activos. Este es como ejemplo, ¿no? Así como también, pues, si en caso al término del contrato y ya no se va a renovar, por ejemplo, exista inventario en los almacenes del operador logístico, pues brindar las facilidades del caso para la debida recepción de los productos y su transporte, ¿no? Entonces, estos puntos tienen que estar establecidos, ¿no? Que va a depender, pues, del producto, va a depender del tipo de negocio. Entonces, estos aspectos son imprescindibles considerarlos dentro del contrato de orden jurídico con los operadores logísticos que trabajemos en su momento. Entonces, si hay alguna pregunta o duda o comentario, pues pueden hacerla en este momento. Y si no, pues indicarles, ¿no? Que es importante identificar claramente los servicios y productos que nosotros vamos a requerir o en todo caso hacer llegar a nuestros clientes. Tenemos que identificar claramente los procesos, las actividades y por supuesto los servicios que requerimos de nuestros operadores logísticos para que en base a eso nosotros establezcamos los productos que vamos a distribuir a través de ellos y con ello identificar las obligaciones y responsabilidades, ¿no? Que son imprescindibles para que puedan nuestros clientes finalmente quedar satisfechos y con ello precisamente recompensar el buen desempeño o si no, castigar el mal desempeño, ¿no? Eso tiene que estar muy, muy en claro dentro de un contrato, ¿no? La identificación de los productos, la identificación del negocio, ¿no? Las responsabilidades, las obligaciones de el operador logístico como también de la empresa contratante. Y, por supuesto, finalmente, ¿no? Entre otros aspectos, la recompensa de ese desempeño o en todo caso las penalidades, ¿correcto? Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta o consulta a los presentes, ¿no? Muy bien, entonces cualquier duda o consulta pueden hacerlo a mi correo que se indica acá o si no al WhatsApp, que gustoso estaré ya no a responderles en cualquier momento. Entonces, mañana veremos ya otros aspectos, como indicamos acá, acerca de indicadores de gestión dentro de un operador logístico. Muy bien, muchas gracias y nos encontraremos el día de mañana a las 7 de la noche. Tengan mucho cuidado y a cuidarse bastante ahora en esta ola o segunda ola. Muy bien, gracias a todos
y a cuidarse bastante. Muchas gracias. Hasta luego.